Primero recordemos que un argumento se conforma por dos o más oraciones. Las oraciones deben estar unidas o enlazadas por un enlace o nexo. Pero cuando ese nexo nos informa que ha servido para unir dos o más oraciones para formar un argumento, a ese nexo lo llamaremos nexo lógico. Cuando dos o más oraciones están unidas por un nexo lógico para formar un argumento, a esas oraciones las llamaremos proposiciones. Así, un argumento está formado, o decimos que está conformado por dos o más proposiciones. Una de las proposiciones siempre será una conclusión y la otra será una premisa. La conclusión es el resultado de la premisa. La conclusión siempre ocurre cuando ocurre la premisa. Cuando el nexo lógico nos informa que lo siguiente es una conclusión, decimos que el nexo lógico es un indicador de conclusión. Porque nos indica, nos avisa que la siguiente proposición es una conclusión. En el siguiente ejemplo, yo estudio, entonces aprendo, es un argumento en el que yo estudio es la proposición número 1, aprendo es la proposición número 2, y el término entonces es un indicador de conclusión. Nos indica que la proposición 2, aprendo, es la conclusión. Un indicador podemos representarlo con el dibujo de una flecha. Y en este ejemplo, como es un indicador que nos indica que la conclusión es la siguiente, es decir, está escrita después del término entonces, pues dibujaremos una flecha con la punta hacia la derecha. Nos indica que la conclusión está a la derecha. Además de el término entonces, conocemos otros indicadores de conclusión. Por ejemplo, por tanto, por eso, implica que, o expresamente, en conclusión, entre otros. De manera que es lo mismo decir yo estudio entonces aprendo que yo estudio entonces por tanto aprendo, o yo estudio por eso aprendo, o yo estudio implica que aprendo. Yo estudio, en conclusión, aprendo. Y todos ellos los podemos representar con el dibujo de una flecha con la punta a la derecha, porque la punta de la flecha nos indicará que la proposición que está escrita después del indicador de conclusión será la conclusión. La conclusión solo ocurre si ocurre la premisa. En este ejemplo, yo aprendo solo si yo estudio. Veamos otro ejemplo. Caliento el agua a 100 grados.
Esto es una proposición. Lo indico con el número 1, que indica que es la primera proposición en este argumento. ¿Qué pasa si caliento el agua a 100 grados? La respuesta será la conclusión. Hierve. La conclusión ocurre siempre que ocurra la premisa. El agua hierve siempre que la caliente a 100 grados. Otra forma de decirlo es que la conclusión es verdadera siempre que lo sea la premisa. Y como en el ejemplo anterior, es lo mismo decir, caliento el agua a 100 grados, entonces hierve, caliento el agua a 100 grados, por tanto hierve, caliento el agua a 100 grados, por eso hierve, etc. Ahora haré una maldad. Anotaré primero la conclusión. Esta era la conclusión, ¿recuerdas? Ahora la anoté primero en el argumento y ahora es la proposición número 1. ¿Qué pasa si ¿por qué podríamos decir que el agua hierve? Pues porque la caliento a 100 grados. Esta es la premisa. Así que ahora estoy anotando primero la conclusión y al final la premisa. La premisa ahora es la proposición número 2. La premisa la escribí al final y ahora escribí primero la conclusión. Pero ahora debo cambiar también esto porque la conclusión la escribí primero, de manera que la punta de la flecha ahora debe anotarse hacia la izquierda, porque la conclusión la escribí primero. El agua hierve es la conclusión. El indicador ya no es el de conclusión porque lo que sigue es la premisa en este nuevo ejemplo. Ahora el indicador será de premisa. El indicador de premisa se dibuja entonces con una flecha que tenga la dirección hacia la izquierda, porque la punta de la flecha indica la conclusión. Pero lo que sigue del indicador de premisa es eso, la premisa. Debo borrar todos estos indicadores porque eran indicadores de conclusión. Ahora debo anotar indicadores de premisa. ¿Por qué el agua hierve? Porque la caliento a 100 grados. Entonces, un indicador de premisa es ¿por qué? Siempre que respondo ¿por qué?, encontraré la premisa. ¿Por qué el agua hierve? Porque la caliento a 100 grados. La respuesta de por qué es la premisa. Además de por qué, hay otros términos que funcionan como indicadores de premisa. Pues, puesto que, o ya que, entre otros. De manera que será lo mismo decir que el agua hierve porque la caliento a 100 grados, el agua hierve pues la caliento a 100 grados, el agua hierve puesto que la caliento a 100 grados, o el agua hierve ya que la caliento a 100 grados. Ahora elaboremos un ejercicio. Subraya la conclusión en cada uno de los siguientes argumentos. ¿Qué vamos a hacer? Subrayar la conclusión. Muy bien, tenemos por ejemplo los siguientes argumentos. Uso lentes porque padezco miopía. Mi maestro de lógica acostumbra a cerrar la puerta a quienes llegamos tarde, por eso siempre llego temprano. Hacer ejercicio genera la sensación de placer, pues se producen endorfinas.
Soy más distraído que cualquiera, por tanto, me es más difícil estudiar. Muy bien, si seguimos el método que he propuesto, lo primero que tenemos que hacer es identificar los indicadores lógicos. Por ejemplo, ¿por qué? En el segundo ejemplo, por eso. En el siguiente ejemplo, pues. Y en el último, por tanto. Ahora debo representar con una flecha si son indicadores de premisa o de conclusión. El por qué es un indicador de premisa y se dibuja con una flecha hacia la izquierda. Por eso es un indicador de conclusión y se dibuja con una flecha hacia la derecha. Pues es un indicador de premisa y se dibuja con una flecha hacia la izquierda. Y por tanto es un indicador de conclusión y se dibuja con una flecha hacia la derecha. En este momento no he resuelto el ejercicio. El ejercicio se trata de subrayar la conclusión. Pero ya puedo resolverlo porque ya identifiqué los indicadores lógicos. La conclusión me la dice la punta de la flecha. En el primer ejemplo uso lentes, porque la punta de la flecha me indica que la conclusión la dije primero. En el segundo ejemplo siempre llego temprano, porque eso me indica la punta de la flecha. En el siguiente ejemplo, pues me indica que la conclusión la escribí primero. Entonces hacer ejercicio genera la sensación de placer. Y en el último ejercicio la conclusión me es más difícil estudiar. Me lo indica la punta de la flecha. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Pásala chido.